Bueno, pues continuamos en esta sesión tratando de llevando adelante el esfuerzo colectivo, ¿no?, que estamos realizando para comprender el significado histórico, la trascendencia, las implicaciones no solo jurídicas, sino también económicas, políticas, sociales, que tiene la llamada reforma energética que fue aprobada hace pocos días por distintos, por las cámaras de los congresos locales y las cámaras del Congreso de la Unión, ¿no? Bueno, tratando de enmarcar el análisis jurídico en el comentario que se había hecho en la ocasión anterior, tratando de ubicar la propia reforma en un contexto pues de entreguismo, ¿no?, de un perfil entreguista de los gobiernos mexicanos, ¿no? Hay que ubicar la reforma con esa primera característica, ¿no? Se encuentra dentro forma parte de una política de Estado impulsada por los gobiernos neoliberales, que es una política entreguista de los recursos de la nación, ¿no? Que va en detrimento no solamente de la soberanía nacional, sino también de la seguridad nacional, ¿no? Entendida el concepto de seguridad entendida seguridad en un concepto amplio, ¿no? No solo es la soberanía y la seguridad energética, sino la soberanía y la seguridad nacionales, ¿no? En términos generales, las que están puestas en juego, y junto con ellas las posibilidades de un desarrollo integral de la nación mexicana y la viabilidad de las posibilidades materiales para que el Estado pueda cumplir con muchas obligaciones, con muchos deberes que aún están reconocidos en el texto constitucional y que por la propia naturaleza institucional del Estado está obligado a cumplir, ¿no? Entonces, bueno, se ponen en juego muchas cosas con la reforma energética, ¿no? Y las implicaciones jurídicas trascienden muy rápido hacia otros polos, ¿no? Entonces, bueno, un primer objetivo es comprender la reforma energética en estas dimensiones complejas a partir de una lectura acuiciosa, digamos, crítica del propio decreto, ¿no?, del decreto de reformas, y también de algunas opiniones que se han vertido, que se venían ya exponiendo desde antes de la promulgación de la reforma y que estos días pues han estado también apareciendo. Entonces, bueno, hay algunas cosas generales que se tienen que entender primero sobre cómo se concretiza esta política entreguista de los gobiernos mexicanos, ¿no?, específicamente en la época del libre comercio o en las administraciones neoliberales, ¿no?, especialmente o específicamente de 1982 a la fecha. Tenemos que ubicar la reforma en esta trayectoria. Bueno, lo primero que habría que decir entonces es que pues el significado que tiene también rescatando lo que se comentó la ocasión anterior, el significado que tiene las implicaciones que tiene la política económica neoliberal respecto de la sociedad mexicana, pues tiene que ver con el establecimiento de privilegios, con el desmantelamiento de instituciones públicas, la erosión de derechos, el desmantelamiento de servicios públicos, ¿no?, la transformación misma del Estado a partir de una transformación de los ordenamientos jurídicos básicos, ¿no?, en este caso la Constitución. La reforma energética culmina todo un proceso de transformación jurídica del Estado mexicano, de la sociedad mexicana. Si nosotros revisamos, por ejemplo, hiciésemos un conteo de las reformas constitucionales que se han venido impulsando y que se han logrado concretizar desde 1982 para acá, pues veríamos que el grueso de las modificaciones al texto constitucional han sido precisamente en ese periodo, ¿no? Si somos un poco más detallados, nos daremos cuenta de que
el presidente o el sexenio en el que más reformas se han hecho a la Constitución es, muchos piensan que es con Salinas, no es Salinas, el presidente que más decretos, bueno, digo, los criterios de contabilidad son distintos, ¿no? Pero el presidente que más decretos y que más artículos de la Constitución ha modificado es Calderón, ¿no? Fue Felipe Calderón. Hizo, si no me equivoco ahora, hizo poco más de 100, ¿no?, modificaciones a la Constitución. Pensando en esto, en que cuántos artículos se modifican, ¿no?, y cuántos decretos de reforma constitucional a él le toca promulgar o publicar, ¿no? Hay que tener en cuenta, para hacer los conteos, que un mismo decreto de reformas a la Constitución puede modificar uno o varios artículos, y en un mismo artículo puede modificar una o más normas, ¿no? Y en una misma norma puede modificar diferentes palabras incluso, ¿no? Hay conteos muy detallados que se van hasta si cambiaron la coma o le pusieron, si cambiaron una coma por punto y coma, ¿no? Cambiaron palabras. Pero vaya, de contenido, lo que es más útil es pensar cuántos artículos son los que han sido afectados, y sobre todo, de los artículos que son afectados, cuál es el contenido específico que se afectó y las implicaciones que tiene en relación con otros artículos y con legislación secundaria, ¿no? Esa es la forma, me parece, más adecuada de hacer el análisis de hasta dónde llega la profundidad de un cambio en la Constitución. Entonces, bueno, el presidente que más cambios tiene es Felipe Calderón, pero todos los demás tienen, el que menos hizo debe haber hecho alrededor de 50 cambios, ¿no? Poco menos de 50 quizá, el que menos hizo, y los demás, el promedio debe estar ahí por los 60 cambios, ¿no? Más o menos. Entonces, bueno, esta reforma se ubica en esa trayectoria, ¿no?, que lo que nos indica es simplemente una intención, ¿no?, una intención muy marcada en los últimos 30 años, poco más de 30 años, pues por atacar ciertos contenidos de la Constitución mexicana, ¿no? Y estos contenidos pues son lo que la convirtieron en algún momento en una norma vanguardista, ¿no?, o progresista, de avanzada, que son precisamente los contenidos sociales. Entre ellos, los más conocidos, lo más conocido, que es el artículo 123, que se refiere al derecho del trabajo, digamos, el artículo 27, que regula la propiedad agraria, regula los núcleos agrarios, el ejido y las comunidades, pero no solo eso, el artículo 3, que tiene el tema de la educación, ¿no?, y algunos otros artículos, como por ejemplo los que establecen, los que tienen relación con el régimen, lo que llaman el régimen económico, ¿no?, que sería el artículo 25, el artículo 26, también el 27 y el 28. En estos artículos se establece la rectoría económica del Estado, se establece la planeación democrática del desarrollo y se establecen lo que se conocen como las áreas estratégicas y las áreas prioritarias para el desarrollo nacional, ¿no? Pero en el artículo 27, además de todo esto, también se establece lo que se conoce como la propiedad originaria de la nación sobre los territorios, digamos, ¿no?, sobre el territorio, sobre las aguas, sobre la tierra, sobre los recursos, etcétera, ¿no? Este reconocimiento de una propiedad originaria, o este concepto de propiedad originaria, realmente es lo que marcó la diferencia en el siglo XX mexicano respecto del desarrollo en otros países de América Latina, ¿no?, y de otros lugares del mundo. Y es muy importante porque en ninguno se llegó lo que más destacó de la Constitución mexicana fue precisamente este punto, ¿no?, que declarara que la propiedad del territorio era de la nación, ¿no?, y el Estado aparecía como un instrumento para gestionar todos estos recursos y todas las riquezas nacionales, ¿no?, en donde, por ejemplo, tenía que velar por el reparto de las tierras a los campesinos, ¿no?, y tenía otras funciones como la mediación en la lucha de clases, o en lo que llaman la Constitución los factores de la producción, ¿no?, que estaban en el artículo 123. Y junto con esto, bueno, pues todo un régimen político que se estableció, que es importante también saberlo, que era una estructura de gobierno presidencial, ¿no?, con formas, digamos, también
federalistas, ¿no? O de reconocimiento de autonomía para de autoridades con atribuciones autónomas en las entidades federativas, ¿no? Autonomías territoriales, un régimen presidencial y autonomías territoriales, en donde había pues una distribución de atribuciones, ¿no? De competencias entre los distintos órganos, nacionales, locales, municipales, ¿no? También la institución del municipio libre es muy importante. Todo esto es importante conocerlo porque todo esto se juega en la reforma energética y en la trayectoria de contrarreformas neoliberales que se han venido implementando desde la década del 80 y que culminan ahora con la reforma energética, ¿no? Son cuestiones finales, pero es importante saberlas porque nos ayudan a comprender cómo es que esto pudo suceder, ¿no? Y cómo es que, pues que ahora nos encontramos en esta situación que le da que es además de ser un ataque en contra de la sociedad mexicana y de la población, pues también es un atentado contra la historia, ¿no? Va en contra de la historia. Bueno, por ejemplo, la importancia que tiene, cómo se llevaron a cabo las reformas, ¿no? Es un primer punto importante para entender el problema. Pues lo primero que hay que tener en cuenta es la estructura de gobierno basada en un régimen presidencial. Si no existiera el régimen presidencial, facilita mucho los mecanismos para llevar adelante una reforma constitucional por el poder político, legal o reconocido en las normas, pero de facto que tiene el presidente de la República, independientemente de que existan lo que ahora se llaman gobiernos divididos, ¿no? Es decir, que el partido que tiene la mayoría en las cámaras no sea ya el partido del presidente. Independientemente de eso, que es una situación coyuntural, ¿no? Y que depende de los resultados de las elecciones, independientemente de eso, el presidente conserva una serie de atribuciones que le permiten tener una influencia o una capacidad política para dirigir y orientar los procesos políticos, ¿no? Eso es muy importante, porque el principal actor de todas, impulsor, digamos, de las iniciativas de reformas constitucionales de la época del libre comercio, del 82 para acá, pues ha sido precisamente el presidente, ¿no? Y tiene un papel fundamental. Entonces, bueno, eso es porque estamos en un régimen presidencial en donde esta figura, la institución presidencial, el poder ejecutivo, tiene una serie de atribuciones muy amplias y a la vez no hay controles estructurales, en las propias estructuras de gobierno no hay controles, no hay límites claros, ni hay controles suficientes para mantener a raya este poder político que posee el presidente de la República. Eso le da un margen de maniobra y una capacidad que no tienen los otros órganos, ¿no? Por sí mismos. Y le permite también a él mover y accionar un montón de figuras y de instituciones que están en el texto constitucional y en las leyes. Y bueno, no es casualidad que él haya sido uno de los... No es casualidad que, por ejemplo, la embajada norteamericana, el gobierno norteamericano, muchas empresas que están interesadas en la reforma energética y en otras, hagan lobby directamente con el presidente de la República y estén interesadas en colocar a un personaje, a una persona en específico que logre representar sus intereses en la institución presidencial, ¿no? Esto es porque saben la capacidad política que tiene, ¿no? La propia institución. Entonces es muy importante controlarla, ¿no? Ese es un primer punto que nos permite ir comprendiendo, ¿no? Un segundo elemento importante, ¿no? Estos contenidos que les comentaba yo que posee la Constitución mexicana en los distintos artículos, el tercero, el 123, el 25, 26, 27, 28, que son los que regulan lo que les comenté hace un momento. Bueno, estos artículos se refieren a lo que se llama el contenido social de la Constitución, ¿no? Que también es una de las notas que la distinguió, ¿no? En el momento en el que apareció y en los primeros años en donde se intentó desarrollar este contenido social, ¿no? Que es de nuevo el tema agrario, el tema del derecho del trabajo, ¿no? De la regulación de las relaciones entre el obrero y los patronos, ¿no? Y este tema de la propiedad originaria, ¿no? Y la capacidad que tiene la nación para establecer modalidades para la propiedad social, la propiedad pública, la propiedad privada, ¿no?
Hasta ahora, un dato que es importante también tener a la vista, la propiedad en el total del territorio nacional, la propiedad, cerca del 52% del territorio nacional, hoy, ¿no? Ahora, todavía es propiedad social, es decir, que le corresponde a núcleos agrarios, ¿no? Ya sea comunales o ejidales, ¿no? Y el resto es propiedad pública y otro tanto es propiedad privada, ¿no? Es decir, el porcentaje aún es muy amplio, ¿no? Y esto tiene también mucha importancia conocerlo porque el ataque que se ha dirigido y que se dirige ahora con esta última reforma, pues va precisamente a debilitar y a destruir la propiedad social, ¿no? Es un ataque dirigido específicamente contra ellos, ¿no? Porque son el obstáculo más fuerte para poder llevar adelante toda una política de despojos masivos, ¿no? Ellos, y de hecho, quienes padecen de una manera muy viva, cotidiana vaya, muy agresiva esta política de despojos son precisamente las comunidades campesinas, ¿no? Que muchas de ellas también son comunidades indígenas, ¿no? Entonces, bueno, este dato hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Entonces, tenemos ese contenido social de la Constitución, ¿no? Pero también tenemos una serie de principios nacionalistas, ¿no? También contra estos principios nacionalistas que regían o que daban, que establecían los lineamientos básicos de las políticas públicas, ¿no? De las políticas de gobierno, de la política del Estado, ¿no? En su conjunto, y que por supuesto marcaban la legislación secundaria y la regulación de las normas constitucionales. También el ataque no solo del neoliberalismo, pero sí muy claramente ya en los gobiernos neoliberales, el ataque ha sido dirigido también en contra a estos principios nacionalistas, ¿no? Y el más claro de ellos es de nuevo de la propiedad originaria del territorio como propiedad de la nación, ¿no? Ese es uno básico, pero había otros como los de política exterior que también terminaron siendo erosionados, ¿no? Y destruidos sobre todo con Vicente Fox, ¿no? Bueno, entonces estos son algunos elementos, ¿no? Que hay que tener a la vista para ir comprendiendo el problema y las implicaciones de la reforma. También, ya digamos, acercándonos más al tema del decreto, en particular del decreto de reforma energética, pues habría que hacer alguna consideración sobre el procedimiento establecido en la propia Constitución para llevar adelante modificaciones, ¿no? A la Constitución. Es decir, se le llama el procedimiento de revisión constitucional o el proceso de reforma constitucional, ¿no? Ahí es muy importante no pasarlo como si fuese un asunto resuelto, ¿no? Que no hay que controvertir o someter a debate. Hay un artículo en la Constitución que es el 135 que establece el procedimiento. El procedimiento es realmente muy sencillo, se copió del texto de la Constitución norteamericana y es 2/3 partes de los miembros presentes de ambas cámaras del Congreso de la Unión o Congreso General, más la mayoría de las legislaturas locales. Eso es todo lo que se requiere para hacer una modificación al texto constitucional. Esto se copió directamente del texto de la Constitución norteamericana. Actualmente ningún país utiliza un procedimiento así, solamente Estados Unidos y México lo mantienen, ¿no? Más bien lo que se ha logrado desarrollar durante el siglo XX especialmente, y a propósito de la Segunda Guerra Mundial y a propósito de las violaciones masivas y sistemáticas de derechos, lo que se ha logrado es que se distingan los procedimientos de revisión constitucional, ¿no? Y se distingan en el sentido de que se reconocen lo que técnicamente llaman cláusulas de intangibilidad, ¿no? Es decir, ciertos principios, ciertos contenidos que no pueden ser alterados por un procedimiento, por un procedimiento de reforma constitucional, porque se entiende que son los pilares del Estado y los pilares de la propia de un proyecto de nación y de la propia sociedad, ¿no? Son
hay autores que los denominan, especialmente un autor alemán que es el que elaboró toda esta teoría, Carl Schmitt se llama, y le denomina todo esto decisiones políticas fundamentales, ¿no? Entonces, bueno, estas decisiones políticas fundamentales son esos contenidos que no pueden ser alterados por un procedimiento de revisión constitucional, ni en forma ni en fondo, ¿no? A la Constitución se le pueden cambiar, sí, cuestiones de fondo y cuestiones de forma, siempre y cuando no se altere el sentido y digamos, el espíritu, ¿no?, de estas decisiones políticas fundamentales, ¿no? Los órganos constituidos, los órganos que participan en un procedimiento de revisión constitucional, como son las cámaras, o sea, el Senado, la Cámara de Diputados, las legislaturas locales, el presidente de la República cuando él es el que presenta la iniciativa o cuando le toca promulgarla, a él es el que le corresponde la promulgación de las reformas, de los decretos de reforma. Esos son órganos constituidos. Ellos, a través de este procedimiento, que está en el artículo 135, no podrían alterar estos contenidos básicos del Estado, ¿no? Que le dan forma, ¿no?, que le dan esencia, que le dan un perfil, que le dan una figura. Sin embargo, ¿qué es lo que ha sucedido? En las constituciones de otros países, la distinción está muy clara, ¿no? Cuando la reforma constitucional no tiene que ver y no altera, no afecta, no obstaculiza, no obstruye, no nulifica, no anula decisiones políticas fundamentales, entonces hay un procedimiento en donde no es necesario que participe, por ejemplo, que participe el pueblo, ¿no? Pero se reconocen otros procedimientos en donde sí se requiere la participación del pueblo, ¿no? Y esto por algo muy... Es decir, cuando se afectan o cuando se trata de desarrollar, ¿no?, o de alguna manera se altera, se tocan decisiones políticas fundamentales o estos principios básicos del Estado, en esos casos tiene que intervenir la decisión, tiene que ser del pueblo, ¿no? Tiene que intervenir el pueblo, hay que preguntarle de alguna manera, tiene que participar de alguna forma, ¿no? Y son formas vinculantes, digamos, efectivas, no son consultas bajo la idea de opiniones y luego yo autoridad veo si las tomo en cuenta o no. No, quien decide, ¿no?, a partir de un proceso de deliberación, de discusión, de información amplia, etcétera, quien decide y ratifica o niega finalmente la reforma es la propia población de un Estado, ¿no? Es la propia sociedad quien toma esa decisión. En fin, esto porque se tiene muy claro, ¿no?, que una cosa son los órganos constituidos y otra cosa es el poder constituyente, ¿no? Los órganos constituidos, pues ellos derivan de la Constitución y son siempre autoridades con competencias claramente definidas, ¿no? Cada autoridad, el Congreso, el presidente, etcétera, la Suprema Corte, cada autoridad tiene una competencia delimitada, tiene una serie de atribuciones que van del 1 al 50, ¿no?, digamos, pero van del 1 al 50, no puede hacer nada más allá de eso, ni puede hacer alguna otra cosa que no esté contemplada en su lista de atribuciones, ¿no?, en su ámbito competencial. Pero esos son sus límites, ¿no? Son siempre órganos limitados y que derivan de la propia Constitución. En cambio, el poder constituyente no tiene esos límites, ¿no? Poder constituyente es otra forma de decirle, o bueno, así se utiliza en la teoría constitucional, en la teoría política, es otra forma de decirle a la soberanía, ¿no? Cuando la soberanía se está usando, se está ejerciendo, ¿no?, en términos de una constitución o de teoría constitucional, se habla de poder constituyente, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos esta distinción, queda muy claro que por un lado tenemos al pueblo, a la nación soberana, ¿no?, y por el otro lado tenemos a órganos constituidos que lo que hacen es, digamos, ejecutar o cumplir con las decisiones políticas fundamentales o con estos principios que rigen la estructura del Estado y que definen un proyecto, ¿no? Dan lineamientos para un proyecto de nación.
Estos órganos están limitados y no pueden alterarlos, sino que únicamente se limitan a ejecutar y cumplir, ¿no? Y velar porque se cumpla con la Constitución misma. En cambio, quien decide la Constitución, ¿no? Quien toma estas decisiones políticas fundamentales y las puede llevar adelante o incluso puede modificarlas, en todo caso sería la nación soberana. Si hacemos esta distinción entre soberanía y competencias autónomas de los órganos constituidos, ¿no? Poder constituyente y órganos constituidos, también podemos nosotros, bueno, primero tener muy claro el papel que cada uno juega, ¿no? Y los límites que pueden tener las autoridades, pero también nosotros podemos comprender mejor un proceso que es muy común que ha sido muy común en el siglo XX y sobre todo ahora, y que en la época, dentro de los gobiernos neoliberales es muy recurrente, ¿no? Y es muy claro, que es este divorcio entre los representantes y los representados, ¿no? Los representantes, que supuestamente velarían por los intereses de quienes votan por ellos, pues muchas veces lo que hacen es más bien velar por otro tipo de intereses, una vez que ya han sido electos y que ya están en el cargo, ¿no? Ya que ocupan el cargo, se desentienden de los intereses, las necesidades o las exigencias de los representados, de las personas que votaron por ellos, ¿no? Bueno, este divorcio no se queda simplemente ahí, sino que precisamente porque no hay una relación, no hay un vínculo fuerte entre ellos, orgánico entre ellos, lo que sucede es lo que se llama una usurpación legal de la soberanía. Eso quiere decir que los órganos constituidos, las autoridades, se apropian de capacidades, ¿no? Se apropian del poder constituyente, ¿no? Lo hacen suyo y se justifican a través de las leyes. En el caso de México está muy claro, porque hay toda una tradición de interpretación del texto constitucional que autoriza a hacer esto, ¿no? Autoriza que más bien justifica e impulsa la idea de que los órganos son órganos soberanos, ¿no? Y que cuando están inmersos en un proceso de revisión constitucional, ellos actúan como poder reformador, poder constituyente, me parece que también le llaman poder constituyente permanente, no sé, ¿no? Le llaman de diferentes formas. Pero eso en el fondo lo hacen a espaldas de los ciudadanos, a espaldas de la población, ¿no? Y lo hacen más bien para beneficiar o satisfacer otros intereses, que son intereses particulares y no el interés general de la nación, ¿no? El interés nacional. No lo hacen para eso. Entonces, bueno, ese proceso que se justifica o se trata de justificar a partir de una lectura formalista, a partir de una interpretación letrista de las propias normas de la Constitución, es un proceso de usurpación legal de la soberanía. Estos órganos, estos representantes usurpan la soberanía del pueblo y toman decisiones como si ellos fuesen la encarnación misma del pueblo soberano, ¿no? Entonces, bueno, esa es una trampa muy grave que hay que tener también muy clara, ¿no? Cuando vamos pensando el problema, no solamente de esta reforma, sino de este cúmulo de reformas que se han venido haciendo desde los años 80 para acá, ¿no? Y que han ido en contra del contenido social de la Constitución mexicana, en contra de sus principios nacionalistas y que, digamos, le declaran la guerra frontalmente a los pueblos y comunidades de México, ¿no? Porque comprometen no solo la independencia y la soberanía nacional, sino incluso la vida digna y más allá, la subsistencia misma de la población, ¿no? Esto también, bueno, esto lo hemos podido trabajar últimamente y es a este proceso completo, ¿no? Le llamamos también desviación de poder, ¿no? Que es precisamente que el Estado, ¿no? Reconfigurado, transformado por los gobiernos neoliberales, utilizan todas estas capacidades institucionales y fácticas, ¿no? De hecho, todo este poder económico, político y cultural que pueden ellos tener dentro de sus competencias y más allá de ellas, lo utilizan no para garantizar las condiciones materiales de vida de la población, no para garantizar la producción, reproducción y desarrollo de la sociedad,
no lo utilizan para satisfacer el interés general de la sociedad, sino que más bien utilizan todo este poder para satisfacer intereses particulares, ¿no? Eso queda muy claro, ¿no? En la historia del neoliberalismo en México, de la política económica neoliberal en México, queda muy claro. Si nosotros vamos revisando reforma por reforma, a la Constitución nada más, o sea, ni nos metamos a las leyes y demás cosas, porque eso es enorme, pero simplemente si vamos viendo cómo han ido avanzando en este proyecto, en este programa neoliberal, a través de las contrarreformas a la Constitución, pues nos vamos a dar cuenta de que detrás de ellas siempre lo que hay son intereses particulares muy, muy específicos, ¿no? Y también si trazamos la trayectoria, podemos darnos cuenta de que el objetivo clave, el objetivo que seguramente ha estado ahí desde un principio, y que es algo a lo que querían llegar los gobiernos neoliberales, pues era precisamente la reforma energética, ¿no? La posibilidad de entregar los recursos naturales estratégicos como son los hidrocarburos, la energía eléctrica, el gas, la petroquímica básica o incluso los minerales, ¿no? Había un interés muy marcado porque esto sucediera, especialmente por el tema del petróleo, y eso es algo que ha sucedido, ¿no? que han logrado ya por lo menos formalizar y legalizar con la reforma que fue aprobada en días recientes, ¿no? Entonces, bueno, es en este contexto que hay que ubicarla, hay que tener presente lo problemático que es el procedimiento de revisión constitucional que tenemos nosotros en la Constitución mexicana, los problemas que tiene, porque son problemas, es problemático por principio, digamos, ¿no? Cualquier reforma a la Constitución que altere estos contenidos sociales, estos principios nacionalistas, de por sí, por principio, es problemática, ¿no? Porque se está llevando a cabo a través de un procedimiento que legitima una usurpación de la soberanía, ¿no? Y que entrega la soberanía, le quita la soberanía al pueblo de México y permite que los representantes actúen de manera autónoma, representando, sí, intereses, pero no el interés general, sino intereses particulares, ¿no? De empresas o de grupos, de sectores, en fin, de clases, ¿no? Eso hay que tenerlo muy, muy presente porque es una objeción de fondo que nos permite ya en términos prácticos impugnar no solamente la reforma energética, sino impugnar el proceso completo, la trayectoria completa de contrarreformas neoliberales, ¿no? De los últimos 30 años. Eso es muy importante. Bueno, también vale la pena mencionar que se ha, digamos, en la dimensión teórica, ¿no? Se ha desarrollado toda una ideología, ¿no? En contra de una cierta concepción de la Constitución mexicana, precisamente como decisiones políticas fundamentales con contenido social y principios nacionalistas, ¿no? Esa visión que perduró durante muchos años y que fue una visión que el propio PRI defendió y que estaba incluso en sus estatutos. Hay que decir que para llevar a cabo adelante la reforma energética y muchas otras de las anteriores, el PRI ha tenido que ir cambiando sus propios documentos internos, ¿no? Los estatutos y el programa del PRI, el programa político del PRI, que son parte de sus documentos básicos, ¿no? Los principios, los programas y los estatutos son los documentos básicos de cualquier partido político en México y en general. El PRI los ha tenido que ir cambiando para poder llevar adelante, sin contradicciones internas por lo menos, las contrarreformas neoliberales, ¿no? Para la energética tuvieron que hacerlo, tuvieron que pelearse primero dentro del PRI para poder decir que, bueno, que están dispuestos a abrir el sector energético, ¿no? A la iniciativa privada y a los capitales extranjeros. Esa fue una primera disputa que fue lo que les abrió una vez que lograron unidad, les permitió una vez que lograron la unidad interna, pues impulsarla, ¿no? Ya en relación con otros partidos, especialmente con el PAN, que no es ninguna casualidad, que siempre ha estado interesado y no es ninguna casualidad, porque el PAN surge precisamente como respuesta al decreto de expropiación de Lázaro Cárdenas, ¿no? Entonces, uno de los objetivos también originarios del PAN, pues era hacerle frente a este tipo de políticas nacionalistas, ¿no? Bueno, entonces van coincidiendo. Sí, bueno, entonces tenemos este escenario, ¿no? En donde
incluso el mismo PRI se ve en la necesidad de modificar sus documentos internos para poder darle paso a la contrarreforma, y eso le permite confluir con los intereses de otros partidos, ¿no? Con los programas de otros partidos, especialmente el PAN. Otro elemento que hay que tener aquí en cuenta es ya en concreto, ¿no? sobre el decreto de la semana anterior. Tiene que ver con, y que es una cuestión de forma, pero que también nos dice mucho, ¿no? de cómo se mueve. Tiene que ver con el procedimiento a partir del cual se llevó a cabo la reforma, ¿no? El procedimiento concreto de esta reforma. Porque, bueno, en muchos espacios, ¿no? Se ha denunciado ya la opacidad, la poca transparencia, la manera sucia, digamos, en que se impulsó la reforma, ¿no? Simplemente habría que, fue muy evidente, ¿no? La manera en que las legislaturas locales, sin siquiera haber leído el dictamen ni el decreto que iban ellos a votar, sin haberlo discutido ni más, y aprovechándose de una serie de artilugios que están en los reglamentos internos de las legislaturas, de las cámaras de los estados, aprovechándose de eso, de una serie de lagunas y de trampas, digamos, que hay ahí, pues ellos votaron inmediatamente conforme les iban llegando. Ellos votaron, ¿no? el decreto y lo fueron aprobando. Incluso hacían convocatorias para sesiones extraordinarias para votar el punto, ¿no? Para sacarlo de la manera más rápida que se pudiera y sin discusión, sin información, sin mayores elementos, ¿no? Pero quizá lo más escandaloso fue lo que sucedió no en la Cámara de Diputados, sino en el Senado mismo, ¿no? En la Cámara de Senadores, que fue la Cámara en donde se recogieron las 3 iniciativas que se presentaron. Las iniciativas la presentó el PAN. De hecho, la primera iniciativa que se presentó fue la del PAN. Después se presentó la iniciativa de Peña Nieto y después se presentó una iniciativa del PRD ya casi al final, ¿no? Bueno, las 3 iniciativas llegaron como Cámara de origen al Senado. En el Senado se les dio trámite a partir de una figura que se conoce como las Comisiones Unidas, ¿no? Que eran, si no me equivoco, estudios legislativos, la Comisión de Estudios Constitucionales y la de Energía. Me parece que fueron las que sesionaron en conjunto, ¿no? Para sacar el dictamen, es decir, para estudiar las propuestas y ver si son viables, si no son viables, y emitir un dictamen al respecto, ¿no? Que es el trabajo que hacen las comisiones en cualquier cámara, en cualquier espacio legislativo. Bueno, las comisiones lo conocen. Hubo mucho debate. Hay que decir que los presidentes de las comisiones eran gente del PRI, y una comisión me parece que era del PAN, ¿no? Bueno, esto es importante porque quienes hacen la trampa son precisamente los presidentes de las comisiones. Durante el proceso hubo muchos debates. El PRD precisamente presenta su iniciativa para tratar de frenar y hacerle frente y debatir con las iniciativas del PAN y del PRI. La del PAN era una iniciativa que iba incluso más lejos que la del propio Peña Nieto, ¿no? A final de cuentas, el decreto que se aprobó, ¿no? Y que ahora está ya vigente, recupera mucho más elementos de la propuesta del PAN que de la propuesta de Peña Nieto, ¿no? Todos los cambios de última hora fueron precisamente cambios que coinciden con la propuesta que tenía el PAN y que también coinciden y en el fondo van en el mismo sentido, pero la del PAN era mucho más explícita, ¿no? Entonces lo que quedó en los artículos transitorios del decreto, en mucho, es la propuesta, es los puntos en común que tenían y hasta donde pudo jalar el PAN, ¿no? Especialmente, ahora lo tocamos con más detalle, pero para que no se me pase, especialmente sacar del Consejo de Petróleos Mexicanos al sindicato. Eso fue una de las exigencias que tuvo el PAN, ¿no? Para votar en bloque con el PRI como parte de las negociaciones. Por eso la molestia del senador Romero de Champs, ¿no? Que es el líder sindical de charro del sindicato de petróleos. Bueno, durante el proceso en la Cámara de Senadores se aprobó en general la propuesta de reforma energética,
Y luego hay un procedimiento que le llaman la aprobación en lo particular. Para discutirle en lo particular, el PRD y el PT presentaron, si no me equivoco, cerca de 200, vaya, 200 impugnaciones, ¿no? 200 críticas, 200 modificaciones al decreto en lo general, ¿no? En lo general fue aprobado, pero en lo particular presentaban 200. Se supone que en el procedimiento normal esas 200 impugnaciones tendrían que ser resueltas al interior de las propias comisiones, ¿no? El trabajo en comisiones. Sin embargo, hay un procedimiento que les permite, que está en el reglamento interno, que dice que si hay empates, y esos empates me parece son 3 consecutivos, entonces la votación ya no se lleva a cabo en las comisiones, sino en el pleno. Lo que hicieron los del PRI fue, ellos tenían mayoría. Si ellos hubiesen querido desde un principio, para evitarse, desde un principio hubiesen podido llevarla adelante, pero como tenían que agotar todas las observaciones que hicieron el PRD y el PT, eso significaba mucho tiempo, porque eran 200, y esos eran días de discusión, ¿no? Entonces, para saltarse todo eso, lo que hicieron fue obligar a los empates. Entonces, legisladores del PRI votaban en contra de la propuesta para llevarla a empate. Entonces, cuando coincidieron la cantidad de empates que se requieren, fue que les aplicaron esto de llevar la votación al pleno, ¿no? Entonces, bueno, esa fue un primer movimiento que hicieron ellos, ¿no? Al interior de la Cámara, ¿no? En las comisiones. Pero luego se había votado en lo general y venía firmado el decreto. Sin embargo, en la madrugada, ¿no? En la madrugada del día en el que ya se iba a decidir en el pleno, ¿no? Los presidentes de las comisiones del PRI y del PAN, ellos modifican el decreto que había sido firmado y votado por los demás al interior de las comisiones. Ellos lo modifican y es ahí donde le ponen varios de los elementos que son, digo, de por sí el decreto ya era tremendo. Cuando ellos intervienen y le cambian cosas, pues todo lo que le ponen todos son palabras, términos